uno que no nos ayuda, eh, por decirlo así, como el gobierno o otras entidades. Ujú, es correcto. Eh, pues que sí, o sea, está generalmente dirigido a una comunidad, pero también lo pueden escuchar otro tipo de comunidades o en otros países. Ujú. Y que pues también es como un medio donde uno puede, en lo que me fijé ayer en el último video, en el penúltimo, no me acuerdo, que era como en una radio comunitaria como de Medellín. Ellos como que no tienen o sea, como que la palabra, lo que hablan son como muchísimo más relajados a las radios comunes, ¿no? O sea, ellos se expresaban de una manera como más urbana, como más relajada. Ujú. ¿Qué diferencias podría haber, por ejemplo, con la radio comercial? Tienen como un protocolo ya, como que son más, sí. Que la radio comercial pauta, ¿no? Son distintos tipos de, sí, la radio Ah, comercial sí, Un ánimo pauta. de hacen lucro. obviamente Exacto. publicidades y todo. Muy Es difícil que le paguen a una radio comunitaria por una pauta. Dificilísimo, a no ser que sea la misma gente que pertenezca a la comunidad que de alguna manera quiera apoyar el proyecto. Entonces, por distintos apoyos, por mencionar o simplemente, digamos, por hacer patria, entre comillas, pues ellos se suman. Entonces, por ahí, pues obviamente es más difícil, sin embargo, uno puede lograrlo. Por ejemplo, como yo le decía a Jorge, si se estuviera haciendo un medio comunitario o digamos como de carácter social y público, con una temática específica en un barrio específico como Chapinero y yo tuviera temas que le aporten a los bares, a lo mejor las personas del comercio y los bares podrían apoyar, pero como ellos saben que no tienen una gran cobertura, pues igual pues los apoyos que dan son apoyos mínimos. Entonces, pues, pero sí hay proyectos comunitarios donde se apoyan con los dineros de la misma comunidad. O sea, no es imposible lograrlo, pero pues está la diferencia con la radio comercial. La radio comercial es completamente, pues aparte de que cumple con la función de informar, entretiene más que cualquier cosa y obviamente el tema de la pauta está mucho más establecida como grupo económico, pero podría llegar a ser de alguna manera que se apoyen los proyectos de medios comunitarios y tienen de donde, digamos que lo que más tienen, de lo que más reciben son los patrocinios. Y los patrocinios son fundaciones o son entidades eh, que dan algunos presupuestos para que estos medios comunitarios salgan adelante o se trabaja bajo proyecto. Y los proyectos, obviamente, pues sí, son proyectos que están acompañando la investigación, el trabajo de comunicación en un sector en especial, con una finalidad en especial, por ejemplo, entender el proceso de paz. Entonces, eso funciona muy bien. Bueno, ya una vez, pues como recordando y como entrando nuevamente a la dinámica, pues voy a compartir de nuevo con ustedes esta pantalla para ir terminando como la definición de los medios comunitarios y de la radio comunitaria, lo que tienen y lo que no tienen. Por ejemplo, los medios comunitarios surgen de las comunidades cuando éstas sienten la necesidad de dejar de ser consumidores pasivos de información, cuando hay una necesidad sumamente grande de aportar a un proceso de visualización de problemas o contribuir al desarrollo de unas tareas digamos que abordan problemáticas de hacer un trabajo de orden público o social. Lo hacen para convertirse en protagonistas, generadores y portadores de sus culturas, porque también pues existe esa posibilidad. En muchas poblaciones los medios comunitarios son las únicas voces con las que se cuenta para reclamar o demandar mejores condiciones de vida. Esto realmente pues es importante, digamos que a veces hace falta la fuerza de la comunidad informal. ¿Qué características entonces tiene? Es comunitario, participativo y reflectivo, o sea, es propiedad de todos, todos participan y nos ayuda a reflexionar
sobre las distintas temáticas y problemáticas. Entonces, cuando estoy mirando esa estructura informativa, yo tengo que hacer una selección de los temas que voy a abordar y de para qué me va a servir a mí el medio, ¿cierto? Mm, eh, puede hacerse profundidad en algunas temáticas que le interesen, por eso dentro de este taller que yo les dejaba, les decía, bueno, hay una cantidad de temas que nosotros podemos abordar en el conocimiento de nuestra comunidad y dice, identifica la comunidad mm, sobre el sector de la economía o productividad que abarca. Entonces, si yo soy panelero, si soy de producción de fruta, si soy manufacturero, si soy de construcción, perdón, de confección, eh, esto es un sector en especial. Entonces ahí, por ejemplo, empezaríamos a segmentar qué tipo de persona es la que va a tener contacto con el medio comunitario. Desde el punto de vista cultural, ¿qué nos rodea, qué tenemos como elemento identificador a nivel de tradiciones, de fiestas, de gastronomía? Conocer, por ejemplo, qué es lo que realmente quiere la comunidad al desarrollar un medio comunitario. Eso es muy importante. Entonces, dice ahí, supone un resultado que a su vez es la utilización de métodos y técnicas combinadas y se está refiriendo, por ejemplo, a la investigación, a los talleres, a utilizar los minimedios, a utilizar el medio a partir de reuniones o definiciones a nivel de comunidad. Es riguroso en el tema de indagación o en la búsqueda de datos porque esa fase de contextualización que se hace de manera inicial debe arrojar, digamos, como unas buenas bases para cimentar el medio, tratando de ser lo más amplio posible. Sí es posible realizar investigación para medios comunitarios, por eso cuando empecé esta clase empecé con las temáticas de investigación, acción participativa, porque en muchas oportunidades partimos de esas problemáticas analizadas, investigadas y concluimos que la ayuda podría ser la creación de un medio y no muchas veces al revés, es decir, investigar, o sea, crear un medio para luego investigar. No es totalmente contrario, pero pues podría llegar a ocurrir. La investigación debe llevar a la reflexión y a la profundidad de lo que yo estoy manejando allí. Ustedes ven que la radio comunitaria que está en la comuna de Medellín decía, es que nosotros somos muy precisos en el lenguaje y muy serios en el abordaje de la noticia. Pues porque digamos que en muchas oportunidades los medios eh, se caracterizan por no ser profundos. Solamente los que están siempre vinculados al tema pues, se posicionan como informativos y que todo lo que dicen allí obviamente pues la gente lo está siguiendo, pero hay muchos que no, hay mucha gente que se la pasa el día entero pasando información de farándula y pues puede decir o no la verdad, pero eso como al final como para qué sirve. Al final, como para qué sirve estar a toda hora chismoseando acerca de, claro, es una especialización, estar con los temas, digamos, como de farándula y de música y de todo eso, porque para eso también se necesita un conocimiento, pero no necesariamente eso es la radio que nosotros queremos. Ok, bueno, entonces deben rescatar la esencia periodística eh, que nos lleva a nosotros a hacer una comunicación con profundidad. O sea, si hay un medio comunitario, ahí todavía hay mayor responsabilidad, igual que cuando estamos abordando frente a la opinión pública temas que son vitales para el crecimiento de un país, para el crecimiento informativo, para el fortalecimiento de la opinión pública.
Gabriel García Márquez dijo alguna vez, la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por definición. Eso lo dijo en 1995. Y es así. Nosotros creemos que muchas de las personas que tienen nombre en medios masivos de comunicación no deben investigar. Y nosotros, los que estamos en la academia, creemos que la investigación es la que va a hacer que las personas en este ejercicio de la profesión, y valga la pena decírselo, hoy es el Día del Comunicador Social y del Periodista en Colombia. Felicitaciones. La idea es que nos recuerden por la seriedad, por el conocimiento y por la profundidad de los conceptos. Y el mecanismo para llegar a esa profundidad es justamente tomar lo que se dice y empezar a ahondar, 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 como lo vimos en Comunicación para el Desarrollo. Y es tener de plano que la gente está esperando todo de nosotros, que la gente está esperando de nosotros profundidad, análisis, cotejo de información, comparación. Entonces es importante ese tema. Perdón un segundo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, por el Ministerio de las TIC tenemos una definición y dice, de las radios comunitarias. Dice, se entiende por radiodifusión sonora comunitaria cuando la programación de una emisora está orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción, cultura, debate, concertación, que conduzca al encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana, y en especial en la promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica. Esta es la definición que nosotros vamos a encontrar de radiodifusión comunitaria, de radiodifusión sonora comunitaria o de radio comunitaria, que podría llegar a ser la definición de cualquier medio comunitario. Voy a dejar de compartir pantalla por acá y le voy a pedir a, no sé, ¿ya llegó Julio? ¿No ha llegado? Sí, ya está Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te va? Sí, señora. Bueno, entonces hoy vamos a ver un poco de experiencias que nosotros hemos tenido en Latinoamérica, pues para que ustedes se den cuenta que específicamente no es un tema nuestro y que todo el mundo habla un lenguaje común, y que noten de dónde viene esa radio comunitaria. La radio comunitaria normalmente viene del pueblo. Entonces, vamos a ver el primer enlace, son las radios comunitarias y el derecho a la información. Entonces, de Frank LaRue. El primer sí, Frank LaRue, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya te voy a conferir acá la... Monopolios de medios masivos hegemónicos, así como la persecución y censura por parte de diversos gobiernos. Frank LaRue, abogado y periodista guatemalteco, es en la actualidad el relator especial de las Naciones Unidas sobre el tema del derecho a la libertad de opinión y expresión. Él participó recientemente en el encuentro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que se realizó en la ciudad de La Plata, Argentina. Señor LaRue, gracias. Usted ha hecho una condena pública al final de su exposición contra aquellos países que arrestan a radiodifusores. Explíquenos un poco más acerca de esa condena. Mire, la tesis mía es de que el Estado es un ente regulador.
Regulador en dos sentidos. Primero, es el ente garante de las garantías constitucionales y los derechos humanos en todas las partes del mundo. Y en segundo lugar, yo sí creo que debe regularse el manejo de los bienes del Estado, en este caso de las comunicaciones por frecuencia. Solo ese aspecto de las comunicaciones, ojo, porque en general yo creo que la libertad de expresión debe ser muy libre, digamos, ¿no? Pero siendo que las frecuencias son propiedad pública, estatal, entonces yo sí creo que el Estado debe generar mecanismos de regular el uso de las frecuencias de televisión, las frecuencias de radio y otras, comunicación celular, etcétera. Y el problema que vemos es que en muchos países del mundo no existe la categoría, por ejemplo, de comunicación comunitaria. En mi país, Guatemala, en México acabo de hacer una visita oficial, ni siquiera existe en la ley de telecomunicaciones, solo existe la comunicación comercial. Entonces, en primer lugar, me parece que es una falta terrible querer criminalizar el uso de frecuencias o el uso de una frecuencia radial cuando ni siquiera en la ley reconocen alternativas para las comunidades rurales, indígenas, pobres. En segundo lugar, nosotros, todos los relatores, tanto yo de Naciones Unidas como los relatores de organismos regionales de libertad de expresión, insistimos en que en la libertad de expresión hay que descriminalizar al máximo. Hay algunas cosas que deben ser delitos siempre, y el uso no autorizado de una frecuencia no constituye ninguna de esas. Entonces, que el Estado norme, regule, ponga una multa a alguien que usó una frecuencia sin permiso, perfecto, y que vuelva a establecer un uso normal, pero que no criminalice, pues si eso no es un delito. El delito siempre implica un daño grave a alguien, y eso no lo está, ejercer la libertad de expresión no lo hace, especialmente, insisto, en los países que ni siquiera tienen reconocido la categoría de radio comunitaria. Pero entonces, en los países donde la reconocen, como fue el caso de Bolivia, por ejemplo, y están por pasar en Guatemala, sí quieren reconocer las comunicaciones comunitarias, pero de poca frecuencia. No le dan las mismas. Eso es un elemento de discriminación. Si la comunicación comunitaria es un derecho de todos los pueblos a nivel universal, y las comunicaciones no pueden usarse discriminadamente ni por razones étnico-lingüísticas ni por razones económicas. ¿Por qué una radio comunitaria va a tener menos potencia que una radio comercial? Si encima de todo son un servicio público no lucrativo, debería tener más facilidades y no menos. El relator especial de las Naciones Unidas también destacó que las radios comunitarias todavía enfrentan varios desafíos para ser reconocidas en sus países. En América Latina en general creo que avanzamos mucho con el tema de las radios comunitarias por la lucha que las mismas radios han hecho, pero existen todavía varios países, como digo, donde no se reconoce la categoría de radio comunitaria. En algunos países, Guatemala, México, por ejemplo, tampoco existe, países grandes, la categoría. Yo creo que es una lucha todavía del presente. Para Fran Larroux, una de las oportunidades que no se debe desaprovechar es la llegada de la radio digital, que permitiría democratizar el acceso a las frecuencias. Yo creo que hay que, digamos, el salto digital les va a dar la gran oportunidad, porque este es el otro tema. En muchos países se pretende que el salto digital deje las cosas como están, y no se dan cuenta que al cambiar la banda, cada canal de televisión de hoy va a permitir 6 canales en el futuro. Esta es la gran oportunidad de los estados de crear una reserva de frecuencias y de medios de comunicación para ser utilizado por otros recursos como comunicación comunitaria. ¿Qué necesitan las radios comunitarias para enfrentar la discriminación y lograr su empoderamiento? Lo primero es el marco legal. Yo creo que hay que actualizar. Los marcos legales nuestros de América Latina son muy anticuados. Fue lo que hizo Argentina y es lo que está haciendo Uruguay. Y creo que todo el resto del continente lo debería hacer, es actualizar las leyes de telecomunicaciones. Ahora, más allá del marco legal, el informe de la ONU detecta también un poder grande de concentración de medios, de latifundio de medios, de corporaciones oligopólicas. ¿Eso también se ha detectado? Más bien, y en eso coincidimos con la relatora de la OEA, mi colega Catalina Botero, que ha hecho un excelente trabajo, de que en América Latina permitimos la sobrecomercialización, y el enfrentar los grandes conglomerados es importante. La televisión es un problema. En mi país, por ejemplo, yo lo decía, los 3 canales abiertos de televisión son de un solo propietario, de don Ángel González, digamos. Entonces, esto no puede ser. Tengo entendido que está comprando televisiones y radios en Uruguay, en Perú, en
varios lugares. Esta concentración de medios implica también una concentración de poder político que dañan el modelo democrático de nuestros países. ¿Qué le diría usted como relator de la ONU a aquellos gobiernos que de manera ya insistente, sistemática, están arrestando a radialistas, confiscando medios? ¿Qué más se puede hacer desde la posición internacional de un organismo como al cual usted pertenece? Mira, yo lo que emito son condenas públicas muy severas, pero recuérdense que el poder de la ONU en sus organismos de derechos humanos es un poder moral. Nosotros no tenemos forma de imponer decisiones a los estados, ni mucho menos. Parte de la legitimidad es de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una creación de los mismos estados y se supone que por responsabilidades voluntariamente aceptadas al ratificar convenios. Entonces yo esperaría que los países tomen en cuenta nuestras recomendaciones. Me lamento, me acaban de informar, como decía, del caso de México, de la condena por 2 años que hubo de una radio no autorizada. Igual pasó con los indígenas purépechuas que además difundían en su idioma local. Yo creo que estas cosas no debemos de permitirlas y el mundo entero las debe condenar. Bueno, muy bien. Y entonces, pues, yo he presentado la parte bonita, ahora viene la parte de la confrontación. Ahora viene realmente qué es lo que ocurre en las distintas regiones y en los distintos países con esta regulación a medios comunitarios, si regularlos, si no regularlos, si están regulados. Nosotros tenemos una regulación por parte del Ministerio de las TIC, supuestamente amparados en el artículo 20, pero pues sí y no, a veces se puede dar esa libertad de informar y de estar lejos de la censura. Vamos a ver el ejercicio desde América Audiovisual. Julio, el siguiente video. De comunicación comunitaria en Latinoamérica. Sí, señor. Ajá. Cinco, 4, 3, 2, 1. Cámara. Bueno, como parte de este esfuerzo colectivo entre diferentes medios comunitarios, libres, alternativos o como se llamen de América Latina, se están trabajando 2 esfuerzos. Uno es Territorio Audiovisual, que es una plataforma de mapeo colectivo donde cada grupo, cada colectivo va poniendo sus propios trabajos audiovisuales en este mapa. Entonces es una forma de ver las producciones audiovisuales en América Latina que acompañan movimientos sociales. Es una plataforma donde se puede comunicar a gran escala en Latinoamérica todos los conflictos y hacer un mapa de lo que está pasando en Latinoamérica a nivel de conflictos y de medios de comunicación populares. Entonces todo el colectivo, personas interesadas en poner ahí sus trabajos audiovisuales lo puede hacer, y también todas las personas colectivos interesadas en buscar esos trabajos audiovisuales también lo pueden hacer y buscarlo a través de categorías que tienen que ver con luchas, movimientos sociales a lo largo de América Latina. A mí me gusta cámara y dirección. Ahí otra vez sigue ahí, ¿no? Trabajando en México violencia de género, si tenemos videos de los feminicidios que han ocurrido en el norte del país, pues los podemos subir a esta plataforma colaborativa, ponerla en una categoría para que otros colectivos de mujeres, tal vez en otras partes de América Latina, puedan buscar esos videos y usarlos también en sus propios procesos, ¿no? Lo que es importante también es que por un tema de seguridad y también para mejor localización de las luchas y de los temas con los que estamos trabajando, la idea es que vinculemos los videos al lugar donde hicimos el video, no que lo vinculemos a donde está físicamente nuestro colectivo.
justo por un tema de seguridad y también por un tema de tener mejor ubicado geográficamente dónde está la lucha que estamos acompañando, ¿no? Entonces, yo, aunque mi colectivo esté en el centro del país, pero estuve trabajando con las mujeres en el norte y el lugar donde sucedió uno de los feminicidios fue concretamente la frontera, entonces yo ubico mi video en la frontera. El otro trabajo que está haciendo de manera colaborativa se llama Tambo y es un esfuerzo mediante el cual intentamos promover el intercambio entre colectivos. Que tiene que ver con el tambo, el concepto de tambo entendido como lugares, personas, como momentos en los que se puede compartir el conocimiento. Y compartir el conocimiento en relación a avanzar en una articulación para resolver y transformar al final nuestra realidad, porque hay que entender siempre que compartimos no solo un territorio, sino que también una serie de conflictos y problemáticas. Entonces, la idea es que también, o sea, sí tengamos espacios virtuales, hacer uso de esos espacios, pero también conocernos personalmente, como fortalecer los lazos de confianza para, bueno, que finalmente podamos fortalecer lo que queremos, que es la comunicación comunitaria, colaborativa, para fortalecer también las luchas que estamos acompañando a lo largo de los movimientos sociales en América Latina. Expandir el conocimiento en relación a la fraternidad, la colaboración y el corazón que sabemos que hay en toda Latinoamérica. Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo entonces experiencias de todo tipo, de carácter audiovisual, foros, hacen cine, obviamente pues se ligan a colectivos que requieren de apoyo. Como ustedes ven, el tema de violencia de género es un tema bastante recurrente y con el que se trabaja muchísimo. Entonces, el tema de los niños y el tema de las mujeres en abuso es una de las principales problemáticas a nivel de Latinoamérica. Vamos a ver cómo lo ven en el departamento de Norte de Santander. Entonces, ese es otro video donde nos cuentan acerca de una emisora comunitaria en el norte de Santander, muy cerca de Ocaña. Radar nació como una necesidad de tener apoyo entre los radialistas que estábamos en los dispersos en los diferentes municipios del departamento, y estamos ahí en la asociación desde el principio. El acompañamiento a las emisoras, el no dejarnos solos, el estar pendiente de la problemática que tengan las emisoras. Si una emisora tiene un problema, la red está siempre con la intención de ayudar. Eso es como lo fundamental, es como los principios, ¿no?, con los cuales nos movieron a constituir la asociación. Lo importante es que la radio sirve para hacer que la comunidad crezca, para hacer que la gente de los municipios se integren, se conozcan y que muevan procesos. La radio sirve para eso. Nosotros, desde nuestra condición de comunicadores en los pueblos, estamos ayudando a mover las cosas que se dan en los pueblos. Nosotros ayudamos a mover la cosa pública, ayudamos a mover la comunidad. Nosotros somos un Estado de Derecho en Colombia y como tal, el ejercicio de la radiodifusión, el hecho de estar legalizada, le permite una gran facilidad para poder prestar un mejor servicio. Obviamente que hay muchas radios que no están legalizadas, pero que son legitimadas por la comunidad y como tal cumplen su misma tarea. Nosotros aquí en el departamento sabemos de eso y nosotros inclusive venimos de ese proceso. Es como el que tiene un negocio, ¿no?, y el que tiene una carreta en la calle. El que tiene el negocio lo tiene legalizado, el que está en la carreta en la calle de pronto no paga impuestos y de pronto le genera más recursos, pero siempre va a estar a la expectativa de que cualquier día lo puedan correr. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces qué pasa en Perú. Perú también tiene un gran movimiento, así como México,
como Ecuador, es que casi todos los países de Latinoamérica tienen movimientos muy fuertes de radios y medios comunitarias. Pues debo decirles obviamente que el medio por excelencia que se mueve en las comunidades es justamente la radio. Por eso es que todo el mundo se centra en la radio, aunque vimos las experiencias audiovisuales de Latinoamérica. Entonces vamos ahora con el ejercicio de Perú. Buenas amigos y amigas, sobre una nueva experiencia de comunicación en el Perú y América Latina y todo el mundo hablamos con Carlos Rivadeneira, coordinador de AMARC, América Latina, la Asociación de Radios Comunitarias de la región. Bienvenido Carlos y cuenta un poco a nuestros teleaudientes cómo es la experiencia, qué es esto de las radios comunitarias. Bueno, las radios comunitarias son un movimiento y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, se define como un movimiento político. ¿Político? Así es, es la primera bandera. Una bandera que lucha en diferentes partes del mundo, porque es un movimiento mundial, por la libertad de expresión usando medios comunitarios, básicamente la radio, la radiodifusión. Perú, más o menos, ¿cuántas radios, qué influencia tiene? En el Perú tenemos 30 emisoras que son miembros de AMARC, muchas también que comparten la membresía de AMARC con la CNR, la Coordinadora Nacional de Radio. Así es. Tenemos 5 redes que son socias también de AMARC en Perú, la red de comunicadores indígenas, la red de comunicadores quechuas de Chirapa en Ayacucho, la red de comunicadores rurales Cusco Apurímac, ¿no? Y la red Chanca en Andahuaylas, ¿no? ¿Y en qué se distinguen, digamos, la radio comunitaria de otra radio, digamos? ¿Cuál es su...? Bueno, hablando del sistema de medios, uno puede, de radiodifusión, uno puede distinguir 3 grandes tipos. Los medios comerciales, fines de lucro, ¿sí? Rating, ¿ok? Los medios públicos, que en América Latina y Caribe no los conocemos bien, los conocemos deformados porque son medios de los gobiernos de turno, básicamente. Así es, Radio Nacional. Así es, Venezuela, Argentina, son así. Sin embargo, en los países del norte hay medios públicos que son mucho más abiertos. Claro, público mucho más, comunitario, público no estatal. Público no estatal, mucho más plural. ¿Sí? Y el tercer gran modelo en el sistema de medios en el mundo es el sistema de los medios comunitarios, de la comunidad, sin fines de lucro, por expresión social, política, cultural. ¿Sí? Y entonces estos medios se han agrupado hace casi 30 años, ¿sí? En esta red llamada AMARC, que tiene 7 subregiones. Una de ellas es América Latina y Caribe, donde estoy trabajando yo, y donde Perú tiene estos miembros que te contaba. Y la idea básica es que en vez de ser con fines de lucro o con fines de manipulación política, tiene un fin social. Un fin social, de expresión sociopolítica, cultural, y también complementando el espacio que han dejado vacío los medios públicos en América Latina, que son básicamente del gobernante de turno, objetivos que persiguen el desarrollo social. ¿Sí? Somos voceros de grupos sociales, de movimientos sociales. ¿No? Y a veces el enganche es fundamental, ¿no? Como que esto expresa movimientos campesinos, indígenas, de trabajadores, de minorías que son mayorías, así es, etcétera, de movimientos sociales que existen, bueno, urbanos, rurales, indígenas, nativos, ¿esa es una red más urbana o más rural? Yo diría que es más rural. Yo diría que es más rural. Siempre poner medios de comunicación como radio, emisoras en ciudades grandes es muy difícil, porque es muy caro. Hay experiencias interesantísimas, ¿no? En Buenos Aires hay una radio urbana, La Tribu, que es comunitaria y que le da voz a un montón de grupos sociales. Pues un costo bien alto, ¿no? Así es. Establecer una radio... Mantener una radio es muy complicado. Mantenerla es algo bien costoso, ¿no? Y ahí entra el tema económico en el medio, ¿no? Y lo bacán, lo interesante, lo bueno, es que en diferentes países de América Latina y el mundo la organización para la gestión de las radios comunitarias es diferente. No siempre es una comunidad de actores la que está detrás, sino algunas veces son las iglesias, son organizaciones que se forman para llevar adelante una emisora de radio, con incluso hasta negocios paralelos para sostener la emisora de radio, que saben que comercialmente no se va a mantener, por ejemplo, ¿no? Ahora, un tema crítico del Perú es este tema de la legalización o la formalización, ¿no? Bueno, tuvimos el caso de La Voz de Baguas, ¿no? Que no es el mismo caso, pero bueno, una radio... Es parecido, ¿no? Ahí hay 2 temas. El primero es que el año 2004 Perú tiene una ley de radio y televisión, que es la primera en la historia de Perú, ¿sí? Que se hizo en el gobierno de Toledo a la sazón de
no cometer los errores del fujimontesinismo, una nueva ley de radio para que la radio y la televisión sea mejor. Pero esa ley fue... es ni fu ni fa en este momento. Claro, pues no... Hay una categoría allí en esa ley que reconoce los medios comunitarios. Ya. Han pasado casi 7 años, no han dado hay una reglamentación, pero no han entregado ninguna licencia ni a radio ni a televisora comunitaria. ¿Ninguna? Ninguna, cero. ¿Por qué? La respuesta de las personas que han estado en el Viceministerio de Comunicaciones ha sido, es que nadie ha pedido. Ya. Bueno, eso es una verdad a medias, ¿no? Primero porque si todo el trámite se hace en Lima y se hace bajando los formatos de internet, es bien difícil que nuestros colegas de Chumbivilcas, ¿no? Pero aquí estás tú para apoyarlo. Así es. Aquí está la red nacional para darles... Nosotros estamos haciendo trámites de varias emisoras y hemos logrado algunas licencias educativas. Algunas, uno va al ministerio a pedir comunitaria y te dicen, mejor ¿qué es eso? Saca tu nombre, mejor, tú nomás Pedro, tú haces el formato más rápido, ¿no? Hay falta de conocimiento de qué es lo comunitario en nuestro país, ¿no? Y que se extiende a otros campos, ¿no? Social, ¿no? Así es. El individualismo total que ha corroído, ¿no? Aprovechate nomás, no importa, ya, ¿no? saca tu DNI, la copia y ya está, yo te hago el trámite, ¿no? Y a veces también es mentira. Todo el sistema político y legal pues no está adecuado a considerar los temas de organización social, ¿no? Así es. Son una cosa que ha quedado de lado ya, son un fastidio, una molestia. ¿Por qué tiene esta organización social 20 miembros? Mejor tú nomás, ¿no? Claro, más práctico. Exacto, más exacto. ¿No? Y esa no es la razón de ser de los medios, claro, ¿no? Pues el respeto al movimiento, a la organización, al colectivo, ¿no? Así es. A un sentido colectivista, digamos, ¿no? Desaparece ahí, ¿no? De una propiedad en común o de una organización cooperativa, como es en el Cono Sur. En el Cono Sur de América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, hay gran cantidad de empresas cooperativas que gestionan medios de comunicación comunitaria. Bueno, muy interesante la experiencia. Gracias, Carlos. A ver si nos, como Bajo la Lupa, también nos afiliamos a la red de radios comunitarias. A la mar. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Hasta la Pedro. próxima. Gracias por su atención. Bueno, ahí está. Esa es como el representante en Perú de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Entonces es como una de estas asociaciones, siempre asociaciones, como en el caso de la que vimos en Santander, que está cuidando de los procesos. Colombia sí tiene legislado, identificado, aunque los ejercicios como el que ustedes podrían empezar a hacer ahora no están bajo esa lupa. O sea, de todas formas se pueden hacer ejercicios que, como decía este señor, es que puede ser como en Santander. Yo puedo tener un negocio legalizado acá, pero de venta de frutas, pero también puedo tener un carrito en la calle que hace lo mismo, no paga impuestos, no hace cosas. Entonces, pues es importante ver cómo es este panorama en los distintos países. Entonces, ahora vamos a pasar a la experiencia de Colombia. Nuevamente tenemos ahí a doña Alma Montoya de Comunicarte, pero pues es que quiero resaltar que Comunicarte es una de las compañías más fuertes en producción de contenido para medios comunitarios. Entonces la experiencia que ella tiene, está visitando a alguien en Costa Rica y cuenta acerca de la experiencia de Colombia. Entonces, ese dura 28 minutos, ¿desde qué minuto? Desde el inicio hasta el final. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Onda UNED, y hoy tenemos pues el gusto de estar aquí en los estudios con doña Alma Montoya. Almita más bien nos dijo que no le dijéramos doña jamás, ¿verdad? Y tenemos el gusto de estar con ella compartiendo. Ella ha trabajado muchísimos años desde Comunicarte, ¿verdad? Que es una asociación que busca pues trabajar todo el tema de radios comunitarias en Colombia, un país en el que este tema es súper importante y ha sido vital para resolver conflictos pues que todos conocemos, ¿verdad? Así que pues es un gusto conversar con vos y tal vez que nos empeces a contar por qué las radios comunitarias son tan importantes en el contexto de Colombia. Okay. Hola Sebastián y hola amigos y amigas que están allí delante de las pantallas o dentro también de
de estar viendo los temas para su educación y para su estudio. Estoy gustosa de estar nuevamente en Costa Rica. Me encuentro con Sebastián, que hacía años que no nos veíamos, y la emoción es encontrarlo más apasionado que nunca en esto de las comunicaciones, con la comunicación en función social, en función educativa, en función de ir tejiendo y construyendo la democratización de las comunicaciones, porque un país es democrático cuando democráticos son las comunicaciones y los medios de información del país. Entonces, gustosa de estar acá. Bien, me dice Sebastián, ¿por qué es importante las radios comunitarias en Colombia? Bueno, cabe aclarar que nuestra Constitución, en el artículo 20-25, habla de que toda persona, por el solo hecho de ser colombiano, puede montar y fundar medios de comunicación, ¿no? Esto fue en el 91 cuando se hizo la Constitución, y ahí digamos como que se nos cayó las escamas que habían en los ojos y dijimos, bueno, entonces uno pensaba antes que el único que podía hacer televisión, que podía hacer radio o que podía trabajar, en ese tiempo no había multimedia como la que tenemos hoy día, entonces podían ser los grupos que siempre había existido, ¿no? Que generalmente están en la ciudad capital y desde ahí tienen, qué sé yo, el canal de televisión, las cadenas de radio, las empresas de revistas, de periódicos. Ese número de la Constitución nos dio la posibilidad de pensar medios comunitarios. Ojo, ese es en el 91, en el 94 ya se regula, existe una ley, y nuestra ley considera de comunicaciones a nivel del campo de radiodifusión, considera radios privadas, muy bien, las radios de interés público, ojo, que no son solo las del Estado, porque allí también tenemos las emisoras indígenas, las emisoras de los afro, emisoras educativas, o sea, para las escuelas que tienen proyectos de radio escolar, bueno, y un tercer que es el grupo de radios comunitarias, de modo que en Colombia los 1.170 municipios correspondiente acá en Costa Rica, los cantones, deben tener su radio comunitaria. Es decir, la alcaldía puede tener una emisora de interés público, ¿ok? En el pueblo puede existir una emisora comercial, privada, pero para la sociedad civil existe la emisora comunitaria. Y digamos en la práctica, tal vez vayamos desgranando los tipos de medios. Nos hablabas de medios educativos y de radios y medios en las escuelas y en las universidades. ¿Cómo operan y para qué sirven, digámoslo así, estos medios educativos? Muy bien, entonces, dentro de las de interés público están las emisoras universitarias. En Colombia la red tiene 70 emisoras universitarias. De esas hay las de interés público que están generalmente, bueno, las primeras están en AM y FM. De las privadas, de las universidades privadas, tienen frecuencias privadas, pero con una función y una misión educativa. Entonces su propiedad o su concesión, ¿no? Porque no hablamos de propiedad de medios, sino de concesión, porque el único propietario del espectro radioeléctrico es el Estado. El Estado lo da en arriendo a las privadas, en arriendo a las universidades, en arriendo a las comunidades, igualmente también la comunitaria. Lo que pasa es que el arriendo es diferente. Es diferente el pago del espectro radioeléctrico de una comunitaria, de una escolar a una privada, también, obvio, por la torta publicitaria y cómo se sostienen estos medios, ¿ya? Estaba diciendo entonces que las universitarias tienen privadas, tienen de interés público, tienen AM y FM, una función educativa y cultural. No es solamente para transmisión de contenidos curriculares o de materia, no.
O sea, tú puedes encontrar en una universitaria excelente programación musical de jazz, de rock, de hip hop, o sea, de todo. Bueno, y en Colombia, imagínense en todos los ritmos colombianos, o sea, hay emisoras universitarias donde nos tienen en un recorrido con el Caribe, con nuestra costa atlántica o con los ritmos del sur, en fin, de todos estos ritmos y culturas musicales folclóricas de las regiones. O sea, se entiende también la educación transmitida a través de la radio universitaria, no solo con programas curriculares, capítulo 1, capítulo 2, subraya A, B, C, no, sino manejado dentro de una competencia de géneros y formatos radiales, ¿no? O tú puedes decir, bueno, sí, puede ser más comercial, no, es dentro de ese interés de informar, educar, entretener y ayudar a la movilización y organización comunitaria. Bueno, y me faltan las escolares. Justo de eso te iba a preguntar, de las escolares. Sí, tenemos también un gran movimiento, digamos que eso ha comenzado desde el trabajo que se ha hecho poco a poco en las escuelas, en los colegios, y de ahí pues, sin duda alguna, abrió el campo de las universitarias. Una radio escolar, ¿qué entendemos por una radio escolar? Puede ser que un profesor, qué sé yo, loco que quiere cambiar su pedagogía o el uso de los recursos mediáticos en su trabajo pedagógico educativo, tiene un pequeño estudio, ¿no? Pero esto ha ido creciendo, entonces no es solamente para el aula, sino que es para todo el colegio. Hay colegios que transmiten en circuito cerrado de audio y sus transmisiones son, que le llamamos también radio recreo, porque es en el momento del descanso. Muy chicos lo manejan, ¿no? Colocan la música que les gusta y hacen una pequeña parrilla de programación, y no es solamente complacencias, sino que tienen colectivos, y entonces hay un grupo que está trabajando medio ambiente, hay un grupo que está trabajando mitos y leyendas, hay un grupo que está trabajando cultura musical, y con pequeños formatos son producciones que van saliendo en el momento de recreo. Pero hay colegios que tienen su área también informativa. Hay colegios que en la mañana, antes de comenzar, pongamos que tengan el himno nacional. Algunos colegios religiosos tienen un momento de oración, el santo del día, y viene también las noticias, que hoy tal grupo va a salir al museo, que otro grupo tiene una ruta pedagógica que va a ir al Parque Nacional o a una actividad deportiva. Entonces son noticias del colegio, todo el colegio está informado, y a veces también hay notas a nivel nacional o internacional o efemérides, que es bueno que los muchachos estén enterados. Todo eso lo montan los chicos, lo acompañan esos proyectos 1 o 2 profesores. Muchos colegios van construyendo su proyecto político comunicativo o su proyecto radial comunicativo, ¿ya? Y tienen su parrilla y su plan de... Entonces, desde muy jóvenes, los niños, desde incluso hay emisoras manejadas por niños de primaria, en circuito cerrado de audio. Cuando aparecen las radios online, muchos colegios también tienen su emisora online, ¿no? Entonces combinan la parte de lo educativo, radio recreo, las noticias, pero después, al estar en online, los chicos en las casas pueden seguir notas especiales que ha programado el colegio o los diferentes grupos del colegio. Hay 4.700 registradas ante el Ministerio de Educación, no para pedir permiso, sino para contar qué es lo que hacen, ¿no? Porque no necesitamos permiso. Hasta ahora el internet es libre, es gratuito para todo el mundo, entonces todo el mundo puede montar una emisora, solo que a nivel de la escuela pues tiene esa finalidad y se le da esa actividad. Sería como un acompañamiento también a distancia de lo que hacen los chicos, y además porque lo pueden bajar en sus aplicaciones. Bueno, se puede hacer muchas cosas con esto, pero hay muchísimas. Podríamos estar hablando de unas 7.000 emisoras escolares. No, eso es, temas que nos iluminan realmente, saber que países como Colombia
tienen una tradición de ese tamaño de radios escolares, y que la podemos ver también en Estados Unidos, en Inglaterra, en países africanos, o sea, alrededor del mundo existen estas radios, y que de alguna forma en Costa Rica tristemente no ha ocurrido esto, ¿verdad? Hay también un conflicto en Colombia, de todos conocido, súper triste, pero también la radio comunitaria ha apoyado en este conflicto, y usted ha estado trabajando en estas zonas de Putumayo, de la costa, donde se ha intensificado el conflicto, y las radios comunitarias han ayudado a bajar las tensiones y a buscar la paz. También un proyecto interesantísimo que nos mostraba usted ayer en una reunión. Sí, mira, se me olvidó contar de pronto en la presentación que mi organización se llama Grupo Comunicarte. Trabajamos emisoras comunitarias, o acompañamos, ¿no? Emisoras comunitarias, emisoras indígenas, emisoras de interés público, escolares, radios ciudadanas. Es decir, todo lo que tenga que ver con promover la educación y la cultura ciudadana, todo lo que tenga que ver con apoyar la dignidad de la persona, la organización social, los derechos humanos, la equidad. Pues bien, dentro de esto nuestra opción es el trabajo en zonas de conflicto. Con el número de municipios que tenemos en el aire, en Colombia hay unas 650 emisoras prendidas, ¿no? Es decir, que están al aire. Tenemos 33 departamentos, quizás de los 33, quizás serán unos 8 o 10 que no tienen o no han sufrido tan fuerte el conflicto, ¿no? El caso de Bogotá, que es la capital, y en el centro, Cundinamarca, Boyacá, no han vivido el conflicto. Pero en el resto del país se ha tenido, pues porque tenemos el petróleo, porque tenemos la selva, la Amazonía, que es muy grande, está la Orinoquía y la Amazonía, que es el bioma amazónico, una frontera muy grande, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, y esto también pues es donde están los cultivos de la coca, ¿no? Entonces, el conflicto, ¿por qué se da? Pues porque tenemos el petróleo, ¿no? Y porque tenemos grandes cultivos de coca. Entonces, esto ha hecho que los grupos, tanto de guerrilla como grupos paramilitares, y obviamente luego entra el narcotráfico, que por eso es que también la guerrilla pierde un poco su horizonte, porque entra dentro de ese juego del narcotráfico. Todo eso son zonas de conflicto, y allí acompañamos las emisoras. Allí hay emisoras, obviamente, por municipio, ¿no? ¿Eso qué significa trabajar en las emisoras comunitarias? Hay muchas que obviamente han sobrevivido y ahorita están viviendo o estamos viviendo una nueva etapa en esas regiones. En algunas de ellas no se podían transmitir noticias. ¿Por qué? Porque o en clave o qué sé yo, era un objetivo militar el de transmitir noticias, porque se estaba dando información a la comunidad. Y lo mejor para tener dividido a un pueblo es no estar informado como debe ser, ¿no? Cosa que en muchas emisoras, en zonas de conflicto, entonces no tenían noticias. Se trabajaban otros formatos, otros géneros y formatos radiales, que pueden ser, porque no son netamente musicales, esa es la otra, sino que la función de la radio es un acompañamiento de organización social, y acompañar la lucha, las búsquedas y el de la construcción de una ciudadanía desde sus realidades. Entonces se hacen producciones en formas de radionovelas, en formas de fábulas, en formas de a nivel de series, de testimonios, y ahí la radio ha estado acompañando. Ahora, viviendo en estos momentos de posconflicto,
pongamos, tenemos 50 emisoras que están haciendo una capacitación desde las más de lugares más delicados, aunque son 170 los lugares, de esos que mencioné, son 170, pero este año se trabajó o se está trabajando 50 emisoras. ¿Cómo? Estas emisoras, además, está constituido por consejos, por juntas de programación, en donde está la representación de mujeres, representación de campesinos, representación de pueblos indígenas, pero también de la parte comercial. Las producciones radiales se hacen con estos grupos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si hay un grupo de mujeres y han vivido, o sin duda alguna, o tienen dentro de su historia lo que han vivido en una masacre en un pueblo, se reúnen, se les hace un acompañamiento donde hay una catarsis, digamos, hay un ejercicio psicológico y también espiritual de recuperación, de sanación, porque hay una herida, hay unas heridas allí, ¿no? Y esto se hace programa radial. ¿Cómo se hace? Porque vamos a ver, lo que uno pensaría y lo que ha ocurrido en muchos países es que las radios nacen comunitarias, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo algún vivillo empieza ahí a tomar la emisora, algún grupo económico local. A veces las fuerzas locales tienen mucho más poder que las nacionales en tomar este tipo de medios de comunicación. ¿Cómo blindar estos medios de comunicación para que realmente le den servicio a la comunidad de forma amplia? Bien, Sebastián, mira, una emisora, a ver, las primeras 400, las primeras 500 emisoras comunitarias que en la apertura de esta ley se instalaron, se les dio la licencia, muchas de ellas, obviamente, a última hora se organizó una persona y formó una junta y con ellos se presentó como si fuera una comunidad. Más bien es que muchas de ellas nacieron y todavía algunas están en manos de particulares que se inventaron una junta. Más bien se está recuperando que sea la comunidad que luego sea parte de esa junta de programación. Entonces, cada emisora, la emisora se le destina nunca a una persona, no, sino a un grupo. Debe ser una ONG, debe ser una cooperativa, incluso hay un equipo de fútbol que tiene su emisora, o un grupo de profesores se unieron, montaron la organización, sacan su licencia con la Cámara de Comercio y licitaron ante el gobierno, y si cumplen los requisitos, y dentro de los requisitos está que en un mismo pueblo se pueden presentar 5 o 6 grupos que quieren tener la emisora o administrar la emisora comunitaria, ¿ya? Se les concede a los que tienen mayor participación, a los que tienen mayor respaldo social, mayores grupos, ¿no? Que yo tengo incluido los indígenas, que yo tengo incluido, la diversidad sexual, que yo tengo incluido la gente de salud. Y si se pierde ese apoyo, ¿hay mecanismos para que se revoque? Claro, porque es que cada año la emisora debe rendir cuentas ante la comunidad, ¿no? Rendir cuentas ante la comunidad. Entonces se puede hacer una asamblea y cambiar esa junta, pero lo ideal es que se puede ir cambiando miembros para que no se pierda una línea de una emisora. Perfecto. Mecanismos de participación. Por eso trabajamos tanto en crear colectivos. Hay muchos colectivos de radio. También esto va para radio y televisión, porque están también las televisoras comunitarias. Entonces, aquí hay un grupo de muchachos que les fascina el hip hop, se organizan y se convierte en un colectivo de producción musical hip hop para la radio, ¿no? Aquí hay un grupo, un club juvenil o un grupo de mujeres, entonces son capacitadas en radio y pueden tener un espacio en la emisora. Las iglesias, ¿sí? La iglesia, pongamos la iglesia católica,
tiene un grupo formado, capacitado en radio y quiere tener un programa en la emisora, pero resulta que aquí hay una iglesia evangélica y también quiere tener un programa en la emisora, puede tenerlo. Entonces puede estar el programa de los católicos y para los evangélicos, ¿no? Lo que sí es prohibido, mira lo que es prohibido es hacer proselitismo, o sea, la iglesia católica o el evangélico no puede decir, tiene que ser de esta iglesia, si no se condenan, eso es proselitismo. El político, tienen que votar por fulanito de tal, prohibido. Y también los hechizos y todo lo que son, todo esto de magia y hechizos, porque es, y ese tipo de proselitismo tampoco. Son esos tres únicos campos que es algo engañoso. Engañosos son los tres campos que es, eso sí es prohibido en las radios y en los canales de televisión comunitaria. Bueno, no, de verdad, excelente escuchar esto. Tal vez para ir cerrando, porque ya casi le toca a Alma otra entrevista y no queremos dejarla. Ustedes una parte muy importante es la formación y tienen todo un proceso de formación. Incluso trae usted unos materiales ahí, tal vez que le podríamos enseñar a la gente cómo trabajan ustedes porque bueno, nada hacemos teniendo radios en los pueblos si la gente no sabe usarlas, digámoslo así. Entonces ustedes entrenan a la gente para generar producción. Ya decía que somos un grupo que acompañamos, entonces nuestro equipo está formado de comunicadores sociales. Ojo, nosotros sí diferenciamos mucho el periodista al comunicador. En este trabajo son los comunicadores sociales y educadores. Después entran todas las ciencias, digamos, humanas, sociales, sociólogos, antropólogos, ¿sí? Pero hay una cosa interesante y es que en las mismas emisoras van montando las escuelas de comunicación, es decir, para crear semilleros, cambio generacional. Y entre eso están las radios escolares. O sea, hay muchos chicos, bueno, está la emisora con la programación, el colegio tal tiene su programa, el colegio tal tiene su programa, pero también es que hacemos una capacitación en los colegios para conformar una red de radios escolares. Entonces la red tiene un programa en la emisora comunitaria. O sea, tenemos una cantidad de niños, de jóvenes que tienen su espacio en la emisora. Pero es que detrás de los niños y los jóvenes está el padrino, la mamá, está el papá pendiente de lo que los chicos también van a hacer. Entonces, ¿eso qué es? Es ganar cobertura, es ganar participación en las emisoras. Sí, tenemos varios materiales y yo quiero contar que en estos momentos, en el límite con Venezuela, se está llevando a cabo un proyecto que se llama Pásala en Paz. Pásala en Paz, ¿no? Entonces es el apoyo a la radio comunitaria. ¿Cómo es el apoyo con la radio comunitaria? Mira cómo se llama este proyecto, Pásala en Paz. Onda multimedial juvenil comprometida con la paz, red de radios escolares de Arauquita. El pueblo, el municipio o el cantón, como le dicen acá, se llama Arauquita. Entonces los chicos son capacitados tanto en radio, este es un proyecto de un año, hasta mitad de año estuvieron en radio, y ahora en este segundo semestre ya están viendo video, fotografía, primero fotografía básica, video, planimetría, montajes, y luego entonces terminan con un blog. Y se encuentran luego entonces en el municipio, ¿no? Con el programa en la radio y que hemos generado una comunicación circular. Es decir, tenemos ganados unos chicos que tienen espacio en la emisora. Ellos después se encargan todas las redes digitales, entonces está sonando por las redes digitales, entre ellos ya se encargan de socializar. Y además se unen con chicos de otras ciudades. En el mes de junio, ya está previsto del próximo año, hay un encuentro nacional de reporteros comunitarios. Y créeme que no va a alcanzar el cupo. Yo creo que eso va a estar sobre los 1.700 o 1.800 reporteros comunitarios juveniles que vienen de las regiones. No, de verdad, inspirador y maravilloso escuchar esto y eso es lo que soñamos para Costa Rica. Tal vez recomendaciones para, muy rápidamente, bueno, nos quedan unos 2 minutos, pero recomendaciones para un país que ha dejado de lado este tipo de comunicación para arrancar y para motivarnos. Yo creo que
no solamente en Costa Rica, nosotros mismos en Colombia, ¿no? Yo cuento esta experiencia, pero todavía nos falta mucho por hacer. Somos 48 millones. Son 550, 560 emisoras prendidas. Nos faltan otras 500. Nos faltan, van a prender 26 de lo que fueron la guerrilla, que ahora como grupo político les dan 26 emisoras. Hay colegios donde todavía no tienen formalizado bien su radio escolar, o sea, todavía tenemos mucho que hacer. Pero para Colombia, para Costa Rica, para Guatemala, para Perú, para Argentina, nuestro trabajo es por el derecho de la comunicación, el que como sociedad civil, y ustedes que me están viendo, que me están escuchando, es necesario que veamos la comunicación como un derecho humano. Que así como necesito el alimento, necesito la información, necesito el estudio, como necesito el agua y el sol, como ser humano, necesito la información y la comunicación para mejorar nuestras calidades de vida, ¿no? Para tener un buen vivir. Y usted me va a decir, no, yo estoy bien, a mí no me hace falta nada. ¿Está seguro? Quizás cuando decimos que no me hace falta nada, estamos esclavos de algo. Necesitamos la comunicación. No pueden faltar en los países medios democráticos, medios que favorezcan el libre pensamiento, que nos dé la posibilidad de construir, porque esto sí, nadie le puede poner barrotes. Bueno, y nadie nos puede poner barrotes en la mente y por eso necesitamos precisamente comunicación alternativa. Muchísimas gracias, Alma, por habernos acompañado en esta entrevista. De verdad es un honor tenerte por acá. Y bueno, hasta Radio Burro ha habido, ¿verdad? Ah, sí, nosotros tenemos burrófonos, ¿no? Tenemos burrófonos, es decir, a los burros se les acomoda un equipo que cuando se llega a una comunidad, si la comunidad tiene luz, entonces se saca el cable, se conecta y se amplifica. Y si la comunidad no tiene energía, entonces se llevan las baterías de carro para pasar las comunicaciones. Pero también tenemos radios en radionave, las tenemos en lanchas también, ¿no? En el Amazonas se tiene una radio que está sobre una lancha que va por el río, baja por el Putumayo, entra en el Amazonas y va entrando a las comunidades indígenas y se va haciendo, se montan luego las cornetas en esas comunidades indígenas y se transmite ahí. Entonces tenemos radionaves, tenemos radiocicletas, es decir, que no falte en ninguna comunidad, que no falte ningún medio. Que no falte radio. Que no falte radio. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos porque ya nos van a matar, porque Alma tiene que seguir. Chao, Sebastián. Chao, gente. Qué gusto. Los esperamos por Colombia. Quienes pueden ir por allá, qué rico, qué bueno tenerlos por allá. A pesar de las dificultades, salimos adelante. Nunca hay que perder la esperanza por una vida y por un país mejor. Chao. No perdamos la esperanza y esta ha sido la entrevista con Alma Montoya. Muchísimas gracias. ¿Cómo les parece esta experiencia y esto que les está anunciando Alma Montoya? Esta entrevista fue hace 2 años. Esta entrevista no es una entrevista muy vieja. Ya habíamos visto lo que era uno de sus programas de Llegan Ondas de Paz, donde tuvo el apoyo de gobiernos internacionales y de asociaciones internacionales y de la UNESCO, haciendo trabajo para que las distintas comunidades pudieran entender cómo era el proceso de paz. Pero ella dice algo muy importante: trabajamos con comunicadores sociales, trabajamos con antropólogos, trabajamos con sociólogos. ¿Por qué creen ustedes que es necesario trabajar con comunicadores sociales y no necesariamente con periodistas? ¿Quién me puede contestar a esa pregunta? Porque el comunicador social se adentra a las necesidades del ser humano en sí, mientras el periodista solo reporta noticias, cosas del momento, mientras el otro sí debe adentrarse a los problemas que tienen las comunidades en general. Exactamente, Julio, por la parte de investigación, porque el comunicador social está en capacidad de
tomar una problemática de orden social y plantear una pregunta de investigación, ahondar y llegar con una solución que tenga como fin la visualización de un problema y comunicarlo. Entonces, por eso es que trabajan como comunicadores sociales. Ahora, hay muchísimo espacio para trabajar, muchas opciones de trabajo. Por ejemplo, Caro, ¿cuál piensas tú de todo lo que Alma mencionó, no conocías que es un espacio laboral para el comunicador social? ¿Cómo, profe? ¿Cómo otra vez? ¿Qué pena? No, de todo lo que, pues al utilizar la charla de Alma Montoya, encontramos nosotros que hay unas opciones de trabajo, opciones laborales para el comunicador social. De todo lo que ella dijo, ¿qué no conocías tú que era una opción laboral para el comunicador? Profe, ya no mencionó como la función de capacitar también a los jóvenes. Sí, esa es una importante. Es la de capacitación. No sabía que nosotros teníamos como... Señora. ¿No sabías que podíamos hacer eso? Sí, como la capacitación de, pues, de estos niños. De los niños y de los adultos y de todo el mundo. Eso, entre otras cosas, pues yo se los mencioné al comienzo. O sea, nosotros somos los que sabemos cómo manejamos los géneros, sabemos cómo es el lenguaje de cada medio, pero hay que enseñarle a todo el mundo a gestionar su medio. Entonces, ¿nosotros qué papel jugamos? El de capacitador o el de educador frente a una comunidad que seguramente nos va a tener durante un tiempo. Y durante ese tiempo nosotros le vamos a poder entregar una serie de herramientas. Jackie, ¿qué otra cosa te sorprendió de esos campos laborales que se abren para el comunicador en temas de comunicación comunitaria? Profe, pues o sea, el que más me llama la atención es el trabajo que se hace con la comunidad, porque pues no es simplemente comunicar, sino también como, o sea, como reunir esa comunidad y hacerla que se interese por su, no sé, por su espacio, por su entorno y asimismo pues contribuir a su desarrollo. Como acompañamiento, eso es realmente lo que se traduce como acompañamiento. Muy bien, Lady, ¿qué piensas de la función del comunicador con las escuelas o con los colegios? Pues, profe, es que como tú siempre lo has dicho, pues nosotros como comunicadores pues somos facilitadores de problemas. De procesos. Para evitar los problemas, pero facilitadores de procesos. Sí. Y pues, profe, no, o sea, pienso que, digamos, nosotros como que contribuimos mucho en eso, porque pues aparte, digamos, de estar con ellos y ayudarlos, digamos que como que también, aparte de ayudar a los niños, pues también ayudamos como que a los padres y a las familias para que, digamos, como que también implementen un buen desarrollo en sus hijos. Muy bien, Lady, muy bien. Michelle, ¿qué piensas del apoyo a la cultura ciudadana? Profe, pues el apoyo a la cultura ciudadana es muy importante en cualquier caso, porque todo el mundo necesita como apoyo por parte de los comunicadores, porque pues somos los que dan voz a los que no pueden expresarse o a los que no tienen voto. O sea, es muy importante y siempre es como, está ahí, siempre está ahí y siempre va a estar ahí porque es algo que es de humanos y creo que todos como seres humanos hemos ayudado a alguien que como que no puede hacerlo por sí solo. Entonces ayudar a la comunidad es muy gratificante, más cuando es de corazón. Bueno, gracias por esa visión. José, ¿estás por ahí? Sí, señora. Bueno, ¿qué piensas tú de esta función del comunicador en la conservación de la memoria histórica?
De la memoria histórica de los pueblos, de las culturas. ¿Me escuchas? Sí, ya, ahí ya te escuchamos. ¿Qué pienso yo de la memoria histórica del Sí. comunicador en los pueblos? O sea, No, del papel del comunicador en la conservación de la memoria histórica de los pueblos, de las regiones, de las comunidades. ¿Qué puedo decir yo? No estoy como cerrado. Oyendo a Alma, pues uno se inspira en ese tema, José, y es que definitivamente, como dicen por ahí, que se ha vuelto una frase de cajón, el pueblo que no recuerda los aconteceres pierde la memoria, y al perder la memoria pierde la conciencia y pierde el criterio para... Nosotros, iniciando, pues somos como un pueblo sin memoria, ¿sí? Sí. Y pues el comunicador es el que pues se encarga como de reactivar esos pequeños como sucesos o demás para que la comunidad esté un poco más, por decirlo así, enterada de lo que pasa, ¿no? Sí, y que pueda hablar de los temas que de pronto le duelen. Exacto, pero hay, digamos, hay lugares, ella hablaba pues de todos los departamentos y demás del país, pero hay lugares donde no se pueden tocar ciertos temas y uno como comunicador, pues ahí puede decírselo del tema del periodista y el comunicador, ¿no? Tenemos que tener un tacto, o el comunicador tiene que tener un tacto para saber qué se puede tocar y qué no. Sí. Por ahí en las experiencias audiovisuales de Latinoamérica decía esta chica que ellos normalmente pues eran muy claros en tocar las problemáticas en lugares donde surgieron las problemáticas, como una especie de, no sé, como de dejar la evidencia, de ayudar a sacar el dolor, pero ahí hay una línea muy delgada con el líder social. Finalmente el comunicador se convierte en un líder social, y el líder social pues justamente tiene una voz que muchos quieren apagar. Esa es la parte complicada nuestra. No me acuerdo muy bien, creo que se llamaba Voces del Secuestro. Ah, sí. Ajá. Yo alguna vez tuve que apadrinar a alguien hace muchos años en la universidad, no me acuerdo, alguna vereda, algo bien X de acá del país, y toqué un tema y me tocó salirme del aire, pues yo tenía como 20 años, porque fue algo muy fuerte, tanto para mí como para la persona y para la comunidad que escuchó en ese momento. De hecho, tenía que pararse como el cuento de ir a la montaña y pararse ya en el único lugar donde cogía la señal. Por ese medio era que digamos uno llegaba al pueblo, y eran 10, 15 personas que se reunían y éramos los de la universidad y tocábamos ciertos temas de la comunidad. Era el guaviare. Correcto. Era bien, pues, peligroso a la vez. Sí, peligroso a la vez. Eso tienes toda la razón. Bueno, muy bien, pero acá hay un escenario para conservación de la cultura, para visualización de lo que es esa cultura, que la conozcan. No solamente son todas las problemáticas que duelen y que hieren, sino aquellas también que son bonitas de comentar: la gastronomía, las artesanías, los rincones de este país maravilloso que tiene mucho para mostrar. Entonces tenemos un sinfín de oportunidades, muchas emisoras encendidas, muchas que faltan por encender, muchos medios comunitarios que falta por crear, y como lo decía Alma, podrá haber en cada sector una emisora comercial, podrá haber una emisora educativa, pero siempre habrá espacio para un medio comunitario para que pueda tener ese servicio con la gente del lugar. Bueno, Julio, el siguiente ejercicio es con Ecuador,
y es un caso muy, muy, muy conocido. Digamos que académicamente o siempre es muy mencionado todo lo que son esas experiencias con Radio Latacunga. Entonces, para que veamos pues un video que sí es corto, pero nos cuenta qué pasa en el Ecuador. Saludos, gracias por acompañarnos en esta semana en Otra Realidad es Posible. Hoy es un día especial para todos quienes somos parte de Radio Latacunga y también para ustedes, queridos radioescuchas. Hoy estamos cumpliendo 36 años de ser la voz de un pueblo en marcha y para ello queremos saludar a nuestros compañeros, Santiago Naula y Paulina Balseca, que en esta mañana nos acompañan en este espacio y con ellos compartiremos la experiencia comunicacional que durante estos años han tenido en Radio Latacunga. Saludamos con Santi Naula, el gallito madrugador que todas las mañanas nos acompaña en su programación. Santi, ¿cómo está? Bienvenido. Cuéntenos, háblenos acerca de usted, cómo usted se inmiscuyó acá en Radio Latacunga. Bienvenido, Santi. Gracias, Marlene, y también Pauli, y a la audiencia que nos escuchan, y como no también a los que ven, ¿no? Por las redes sociales, Yupaychani y Manaya. La ventaja de hablar dos idiomas es lo maravilloso, y hay que ser orgulloso de hablar nuestro propio idioma, que es el quichua, ¿no? Por eso decimos, bueno, yo creo que para mí ha sido una escuela de formación, lo que es la radio popular, hablemos antes. Creo que desde 2008 empiezan las tendencias ya legales de las radios comunitarias. Yo creo que toda una experiencia vivida desde mi comunidad. A los 16 años empecé a coger una grabadora con casetera, donde aprendí mucho, ¿no? Hablando, haciendo tonterías. Antes nosotros no sabíamos de qué era formatos radiofónicos. Lo importante era coger un micrófono y la grabadora, grabar y pasar en la radio, ¿no? Eso único teníamos la idea, pero lo importante es participar, poner música, escuchar, y es hasta como hobby, ¿no? A hobby empezamos, pero lo importante era uno en la comunidad como catequista, en una cabina de grabación que era Salcedo, que era Casa Campesina. Luego vine acá ya a ser el personal de la radio, que estoy ya 21 años aquí. Qué bueno. Paulina Balseca también es parte del equipo informativo y hace años nos acompaña acá en la radio. Pauli, bienvenida. Cuéntanos, háblanos acerca de ti, qué es lo que te motivó primero a estudiar esta carrera y ahora a ser parte de la radio. Qué gusto a todos nuestros amigos oyentes, a ti, Marley. Sí, feliz de estar aquí en Radio Latacunga. Alguna vez me preguntaban qué significaba Radio Latacunga para mí, y es eso, mi segunda casa, ¿no? Entonces inicié, la primera vez que estuve en los espacios de Radio Latacunga fue hace mucho, mucho tiempo, cuando apenas tenía 7 años, para grabar unos spots de Navidad que nos seleccionaban al azar en la escuela, unos 2 programas de garabatitos, y de ahí no pasó, pero la inquietud siempre estuvo, el tema de la comunicación, el tema de hablar en radio, el tema de hacer otras cosas diferentes, ¿no? Naturalmente mis papás querían que sea o contadora o profesora o alguna profesión por el estilo que estaba en boga en esa época, se puede decir, pero no, me fui por el ámbito de la comunicación y aquí estoy. Me inicié en otro medio, pero siempre con un pie en Radio Latacunga, sea como voluntario, como joven, y ahora ya siendo parte de este equipo llevo 3 años y medio. Santi, en su natal Cumbijín usted también fue parte de lo que son los reporteros comunitarios, ¿no? Que justamente nace con esa necesidad de que los sectores indígenas y campesinos tengan la oportunidad de hablar a través de la radio, de comunicarse, de expresar su sentir y sus necesidades. Claro, obvio. Yo siempre me acuerdo, es que siempre cuando nació Radio Latacunga en un 8 de diciembre de 81, donde emitió la señal, ¿no? Yo escuchaba, yo me acuerdo, mi papá tenía un radiocito con pilas era de 3 pilas, me acuerdo, unas radios antiguitas. Entonces ahí escuchaba, entonces ahí motivábamos a la gente, decían, vean los que quieran participar, ¿no? Y lo importante ahí, me acuerdo que los directores de la radio en ese entonces, no sé quién sería, pero no me acuerdo, estaba en contacto con las organizaciones, comunidades, y ahí en unas asambleas decían, ¿sabe qué?
necesitamos voluntarios, reporteros. Siempre era la comunicación, digo, con las bases, pues, no. Entonces ahí nos invitaban y de hecho pues, a navegar. Digo, algo tengo que aprender. Entonces, y ahí es que empecé a colaborar como reportero popular. Era voluntario. Siempre, todos los días jueves, grabábamos el programa en la ciudad Salcedo, en la Casa Campesina, donde era la sede de la cabina. Y luego grabábamos, teníamos unas caseteras, unos equipos analógicos, en ese sentido, pues analógicos. Deje, por ahí tocadiscos, todo, las cintas, las grabadoras con caseteras, bueno, así, en fin. Algo maravilloso recordar eso, tiempos antiguos, como nosotros grabábamos, era también eficiente, pues entonces así aprendimos a hacer la radio, las ediciones, siempre poníamos voz, pasábamos tiempo, pero era bonito, ¿no?, grabar así, pero ahí trabajábamos así, no había, digo, muchos inconvenientes, muchas cosas. Ahora yo me admiro. Hoy tenemos todo, a veces un poquito, no sé si somos dejados o dejamos llevar por la tecnología, se nos va toda la grabación. En cambio, la casetera nunca, en la cinta nos guardábamos todo y nunca perdía. Esos son los avances tecnológicos. Algo que recalcar, Pauli y Santi, ustedes vienen trabajando desde hace años atrás en un proyecto que lo emprendió Radio Latacunga con otras instituciones, como es el trabajo con las personas privadas de libertad, un trabajo que justamente en el cual las personas privadas de la libertad hacen la producción, su propia producción en el Centro Regional Social Cotopaxi, antes también lo que lo llamamos en la cárcel de Latacunga. Pauli, cuéntanos cómo fue la experiencia de trabajar con las personas privadas de libertad y empezar desde cero en el tema de capacitación radiofónica. Bueno, en el tema en el que yo me fui a trabajar, recuerdo, ingresamos por primera vez contigo, Marlene, y los nervios, esos nervios nunca se olvidan y esas experiencias nos ayudan a crecer. Precisamente en estos días tuvimos una experiencia parecida y recordar cómo estábamos en esos inicios, ¿no? Nerviosos, sin saber cómo será ya, si les gustará a las chicas, no les gustará, con muchas expectativas, pero a la vez con muchas limitaciones. Seguimos trabajando en este proceso, cada semana es un mundo nuevo, no sabes con qué te vas a encontrar, si las chicas prepararon el programa, no prepararon, hay que mejorar libretos o si tuvieron algún problema hay que sentarse a conversar y escucharles. Entonces esta experiencia ha sido muy enriquecedora personalmente y como Radio Latacunga nos ha ayudado mucho también a crecer. En un inicio yo tenía que editar aquí el programa, poner la música, ahora no, ahora son ellas las que editan, las que graban y mandan listito el programa. Y como resaltar, este programa ya no solamente se emite en Cotopaxi, se emite a nivel de país y por supuesto de Latinoamérica. Esta experiencia nos ha llenado porque no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal, porque como les digo a las personas que me preguntan ¿cómo es allá? Allá es otra ciudad pequeña con gente que vive, con gente que siente, con gente que tiene algo que contarnos cada día en su programa, con gente que tiene anécdotas, con gente que tiene chistes. Entonces estas experiencias nos hacen crecer cada día y por supuesto vamos viendo cómo a diferencia de Santiago Naula nosotros tuvimos siempre el tema de la facilidad, la tecnología, el correo, el tema digital, pero cómo ir mejorando y cómo ir potenciando el ámbito de la persona humana y resaltando este valor que es primordial en Radio Latacunga. Santi, y algo que recuerdo cuando iniciamos las capacitaciones con las personas privadas de libertad, una de ellas dijo, pero ¿qué van a decir las personas que nos escuchan en la radio, los privados de libertad? Decían incluso en forma despectiva, o sea, ¿qué van a tener que decir? Desde su experiencia, desde el trabajo con estas personas, ¿tienen que decir? Oiga, creo que son seres humanos, digo, muchas veces yo aquí en la cárcel de Latacunga empecé el programa y realmente fue algo, para mí no maravilloso, una muy buena experiencia. También algunas cosas que uno cuando se va adentro se ve las realidades, ¿no? De cómo se vive los seres humanos. Pero tal vez por sus penas no tendrán que pagar, pero ya pues, creo que eso no justifica. Yo creo que ellos son personas como nosotros, tal vez por circunstancias de la vida ellos están adentro. Creo que ellos, uno se piensa, me decían, dice Santiago, vea, no te vayas, peligroso.
¿no? Y acá en la misma radio decía, vea, como que, hasta digo, los mismos jefes dicen, no, pues, confiaban en uno, pues no sé por qué será, que vayan, pero como que se lavan las manos, ¿no? Y un poco así. Bueno, uno, la novatana, pues digo, es bueno aprender a navegar. Y me encantan a mí esos retos. Me encantan esos retos y a trabajar. Entonces sí, y obviamente ahí cuando entré por primera vez, ellos no sabían qué es radio, para qué van a grabar, no. Yo con una grabadora digital, no. Hoy Paulina, creo que compañeros tienen de lujo realmente. Allá en el centro de rehabilitación tiene una cabina de producción. Acá en cambio ¿qué teníamos? Las puertas, las veredas, las bancas. Lo importante teníamos la buena voluntad de yo digo de los privados de libertad adentro. Ganas de hablar, de pensamiento, o sea, vea, ellos sentían lo que realmente ellos decían, pues arrepentidos de haber hecho de la vida, de las circunstancias que ellos tienen. Y eso era una experiencia grande para uno de escuchar a uno que diga, vea, afuera hacía algo malicioso, pero adentro ellos decían, no, tengo algo que decir, por favor, un mensaje, no cometan errores como yo. Bueno, interesante. Para concluir, Pauli y Santiago, estamos ya cumpliendo 36 años de aniversario. ¿Creen que desde estos espacios de dar la voz a aquellas personas que tienen mucho que decir, como la experiencia de las personas privadas de la libertad, es realidad otra realidad es posible, Pauli? No otras, sino otras realidades es posible compartir otras vivencias, otras experiencias desde otros puntos de vista, no solamente desde las personas privadas de libertad. Aquí tenemos muchos espacios, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, todos tenemos y tienen algo que decir. Entonces, desde ahí ir construyendo otras realidades, sí es posible cada día, dejando un poquito de lado, como decía, el tema tecnológico va avanzando, la sociedad va avanzando, sin dejar de lado esa parte humana que necesitamos potenciar cada día un poquito más. Santi, ¿es posible otra realidad desde la comunicación comunitaria? Yo sí creo, pero sin olvidar, digo, de dejar llevar por la tecnología. Eso me preocupa a mí, no, personalmente, que a veces solo pensamos que es por que hubiera internet, hacemos todo. Pero ¿qué tal si cuando uno se va a una comunidad, se sale donde, como decía José Ignacio, las papas queman? Ahí se ve realmente la vida. Ahí no tienen internet. Ahí no hay ni siquiera electrificación. ¿Qué tienen? Una radio con pilas y allá podrán ver los compañeros. O sea, esa es mi gran pregunta. Pero yo sí creo que realmente la radio, realmente es vida para la gente. Es como decía, yo siempre digo las palabras de hoy, en estos días estamos recibiendo saludos de la gente, dice, vea, la radio es para nosotros, dice, para mí, dice, papá, mamá, hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que somos familia. Nosotros en la radio, dice, escuchar, dice, la voz de cualquier compañero de acá, me siento, dice, halagado, dice, alegre porque nos toman en cuenta. Eso me hace sentir que nosotros realmente no llegamos, pero llegamos 100% a la gente. Estamos con la gente. Siempre uno hay que pensar a la gente. Yo digo, la radio hay que hacer a la gente. Con radio hay que hacer alguna cosa. Y también con la gente. Sin gente no hacemos radio. Eso creo que para mí es fundamental y creo que ojalá los 36 años que he recorrido, yo acá 21 años, realmente he aprendido mucho de la gente y mi orgullo es que cada vez más la gente nos valore, ¿no? O sea, lo más lindo que yo algún rato saldré de aquí a la radio, llevaré mis grandes recuerdos de realmente trabajar con la gente. Hacer historia, dejar alguna huella en beneficio que sigan, como yo digo, con ley, sin ley, la radio comunitaria seguirá vigencia. Muy bien, muchas gracias compañeros y que viva Radio Latacunga. ¡Que viva! Bueno, ahí está otro ejercicio distinto, 36 años, trabajando con personas privadas de la libertad, un ejercicio ecuatoriano, ejemplo de vida. O sea, son tantos los lugares a donde podemos llegar haciendo una radio comunitaria, un medio comunitario,
y beneficiando a las personas. O sea, el hecho de estar privados de la libertad no quiere decir que sean seres que tengan que sacarse o eliminarse de los procesos sociales. Entonces, bueno, ¿cómo les pareció este último video? Interesante lo que hacen, el trabajo con los presos. Sí, no sé si, acá acordándome si lo que hace esta niña Joana Bamón con las presas es algo parecido o sí, pero no. No, ella lo que hace es teatro, pero de alguna forma es a partir de una manifestación, digamos, artística o de una actividad que implique otra cosa, pues darle la posibilidad a una persona. Ahora, lo que es más grande de todo esto es que las personas que están haciendo los trabajos sociales más fuertes en comunicación, exactamente, la mayoría no tienen título de comunicador social. Entonces, nosotros que lo tenemos todo, a veces el espejito nos lleva a otras, a un Hollywood, nos lleva a otras latitudes que de pronto aportan menos desde lo social. Pero pues estamos para aprender, estamos para construir, estamos para descubrir una serie de actividades y de opciones laborales que tiene el comunicador. Bueno, con respecto al tema de hoy, ¿tienen algún comentario? Estas fueron las experiencias de comunicación comunitaria en Latinoamérica. Pues las más sobresalientes, porque aquí nos podríamos quedar los 20 días contando de todo lo que pasa en todos los países. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, lo que me deja es que el trabajo de nosotros es sumamente importante porque cualquier comunidad, por pequeña que sea, hablemos, por ejemplo, de presos o de desplazados o de madres cabeza de familia o de cualquiera, pues evidentemente tiene sus problemáticas, ¿no? Sí. Y nosotros como agentes de cambio podemos prestarles la voz para que la gente entienda y se visibilicen esas situaciones y pues se pueda generar un cambio, ¿no? Y un trabajo y proyectos en grande para estas pequeñas comunidades. Entonces me parece muy importante y muy bonito también el poderse dedicar a esta rama de la comunicación social. Así es mucho más gratificante esta que cualquier otra. Entonces, pues más difícil también, ¿no? Es mucho más sufrida, menos protagonismo, pero más cielo ganado. Entonces, pues de alguna forma, esta es la comunicación comunitaria, estas son todas las posibles actividades que podemos desarrollar. Ahora les queda ya con sus ejercicios empezar a visualizar mientras yo voy haciendo la lectura de los documentos, empezar a visualizar cómo lo van a concebir, o sea, qué estructura va a tener, qué secciones va a tener, cómo lo van a manejar, a qué le van a dar voz a partir, digamos, como de lo que tengan a nivel de contenido. Y ese es su trabajo para el siguiente lunes, porque el siguiente lunes estamos hablando que es 10. Entonces, eso va a ser lo que realmente tengan para presentar. ¿Ok? ¿Me entendieron? Ya lo conceptualizaron, ya saben qué es, ahora tienen que empezarlo a hacer realidad, o sea, hacerle sus contenidos y decir voy a manejar esto o aquello, mientras yo voy revisando la base, la estructura, pero sigan trabajando en su medio comunitario. Por ejemplo, si es una radio, entonces crear la parrilla. Si es un blog, obviamente empezar a visualizar cuáles son las secciones y qué filosofía va a tener cada una de ellas. Entonces, si es un periódico, exactamente lo mismo. Bueno, por hoy no sería más. Desearles que tengan un lindo resto de día y una muy buena clase de fotografía. Gracias, profe. Linda noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Un abrazo, Profe. que les vaya bien. Gracias. Profe, Chao, gracias. profe. Gracias, chao. Nos vemos mañana, profe. Chao. Con el favor de Dios, así será. Gracias. Señora. Voy a hacer una pregunta.
Señora, cuéntamelo. Digamos que para poder ir creando como el contenido, o sea, digamos que en el caso yo hablé con la presidenta y ella dice que el periódico ahorita es muy complicado porque como que no tenemos los medios para reunirnos y hacer todo lo necesario. Entonces ella decía que el blog le parecía bien, yo ahí te lo coloqué. Entonces mi pregunta es, yo puedo ir haciendo como tipo de encuesta para poder ir como consultándole a la comunidad qué tipo de contenido le gustaría ver en el blog. Me parece perfecto, me parece perfecto. Esto forma parte del conocimiento del medio, de lo que vas a dejar. Listo, gracias. A ti, un abrazo, gracias. Gracias, chao.